La calavera como motivo plástico, una fantasía popular que desde hace milenios se deleita en la representación de la muerte, como el Renacimiento y el Barroco en la de angelillos y cupidos. Esto fue una tremenda sorpresa y casi un trauma para los visitantes de la exposición del arte mexicano en París. Se paraban ante la estatua de Coatlicue, diosa de la tierra y de la vida, que lleva la máscara de la muerte. Contemplaban el cráneo de cristal de roca, uno de los minerales más duros, tallado por un artista azteca en innumerables horas de trabajo con un asombroso dominio del oficio. Miraban los grabados de los dibujantes populares, Manilla y Posada, que recurrían a esqueletos para comentar los sucesos sociales y políticos de su tiempo. Se enteraban de que en México hay padres que el 2 de noviembre regalan a sus niños calaveras de azúcar y chocolate, en las cuales está escrito con letras de azúcar el nombre de la criatura, y que ésta se come encantada el dulce macabro, como si fuera la cosa más natural del mundo. Les fascinaba un arte popular que confecciona con materiales muy humildes, con tela, madera, barro y hasta con chicle, unos muñecos con forma de esqueletos, ataviados con abigarradas prendas, juguetes muy comunes y queridos por el pueblo. Pau Ribet, en una crónica sobre la exposición, habla de motivos inesperados y pregunta: ¿qué decir de esos muñecos que representan una pareja de recién casados en traje de boda y son en realidad una pareja de esqueletos? Pregunta en la que se vislumbra, además de asombro, un dejo de espanto. El europeo, para quien es una pesadilla pensar en la muerte y que no quiere que le recuerden la caducidad de la vida, se ve de pronto frente a un mundo que parece libre de esta angustia, que juega con la muerte y hasta se burla de ella. Extraño mundo, actitud inconcebible. Bueno, pues este pequeño texto es de el historiador de arte alemán Paul Wetzheim, con el que iniciamos esta noche el programa, un programa diferente, inusual, conmemorativo en el marco de Día de Muertos, del 2 de noviembre, una tradición que celebran los mexicanos y que pues hoy nos trae aquí a hablar sobre esto. En este programa vamos a abordar pues este concepto de lo inusual, qué relación tiene con la vida cotidiana, cómo se entrelaza con la política, con lo social, con lo económico. Vamos a hablar también sobre los mitos fundacionales y la creencia del poder del espectro, cualquiera que sea bienvenidos y bienvenidas a todos quien nos ven. Quisimos dedicar este programa a esta temática porque, bueno, es una celebración, una tradición muy importante para México y pues también pues este es un programa especial, no es un programa que está dentro de lo que normalmente hacemos, pero pues vamos a comenzar. Buenas noches a todos y todas y buenas noches, compañeros. Como siempre me acompaña
Ali, periodista independiente, Carlos, periodista independiente, y Miguel Alvarado, fundador de Viceversa Noticias, y por supuesto yo, Janet Estrada. En la primera parte vamos a hablar de un poco del contexto histórico acerca de pues esta celebración, el Día de Muertos, las leyendas, pues cómo comienza el terror, el miedo, la creación, digamos, de esto que con los años se ha transformado pues en eso, ¿no? En eso que llamamos terror, espeluznante, inusual, como bien lo decía en la introducción. Miguel, cuéntanos un poco sobre esa historia. Bueno, es una historia muy compleja y además es una serie de factores que se han ido uniendo a lo largo de nuestra historia como seres humanos y que da pues principio, origen a pues los elementos que algunos llaman inusuales, ¿no? Hay escritores de este tiempo como Cecilia Eudave, que aborda desde sus cuentos de una literatura muy, muy fresca, aborda este tema de lo inusual, y lo inusual para ella, para otros como Carmen Alemany, una española también, pues es lo que sucede fuera de la norma, ¿no? de la norma de lo cotidiano, de lo incluso de lo real, y que afecta de alguna forma a pues a quienes viven eso, porque ellos lo van aceptando, estos personajes lo van aceptando como una situación común, ¿no? Entonces esto de las calaveras, que a los europeos, como dice el texto que leíste en la introducción, a los europeos todavía les causa como cierto escozor, mucho misterio, mucha curiosidad, mucho morbo. Para nosotros los mexicanos, los latinoamericanos, representa otra cosa, no es digamos el terror, el horror que pudiera significar la muerte, ¿no? Incluso en los formatos más violentos que pudiéramos encontrar a este fenómeno, sino más bien ahora es una celebración pues llena de colores, ¿no? De sabores, de comida, de desfiles. Toluca se ha convertido, por ejemplo, en una ciudad en la que la fiesta de los muertos pues es en realidad la fiesta de los vivos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque esta es la expresión pura de la vida actual, ¿no? Hay desfiles, hay disfraces, hay comida, hay dulces, la gente sale, se mueve y convive, ¿no? En una ciudad en la que muy pocas veces también confluye tanta gente, si no es el fútbol, es la celebración de los muertos la que puede unir en ese sentido, ¿no? Pero vaya, esto de lo ultraterreno, de lo extrafantasmal, ¿no? de lo inexplicable que resultan a veces las historias, las leyendas que de pronto nos aprendemos en la ciudad y de otros lados. Bueno, pues tiene ciertos orígenes. No, yo creo que el primero de los orígenes es la forma en la que uno trataba de explicar los fenómenos naturales. Creo que por ahí empezaba todo, ¿no? Entonces, la lluvia, el fuego, las siembras, las cosechas, la fertilidad, las erupciones volcánicas, los eclipses, etcétera, trataban de explicarse las sociedades primarias, las primeras sociedades, los por qué de por qué sucedían. Y al no encontrar una respuesta, ¿no? Generalmente planteaban la existencia de algo o de alguien que dominaba o que dictaba las reglas de ese fenómeno, ¿no? Pero también sirvió para poder empezar a medir los ciclos, por ejemplo en la agricultura, ¿no? Entonces se daban cuenta que en determinada época del año pues era propicia para sembrar.
En otra época era propicia pues para el riego, porque había lluvias, etcétera, y se fueron marcando, ¿no? en ese sentido calendarios que iban pues guiando en este progreso que el ser humano ha tenido en ese sentido, ¿no? Y sin embargo no se podía explicar del todo el fenómeno del por qué la naturaleza era tal como es. Entonces acudían a las figuras pues emblemáticas, como en el caso por ejemplo, los aztecas, bueno, Tlaloc, a la mitología, y también recurrían a los mitos que de pronto fundan pues hasta países, ¿no? Por ejemplo, México está fundado en un mito, desde el mito del águila y la serpiente, etcétera, ¿no? Entonces, esas son los orígenes, esos son los orígenes, digamos, de esto inusual, ¿no? Ultraterreno, inexplicable, que bueno, tiene su culmen aquí en esta fecha de los muertos, ¿no? Eso para empezar un poquito. Carlos, no sé si quieras comentar algo. Sí, me parece interesante este punto de identificar cómo surge lo que sería inusual, ¿no? O también este término de paranormal, que finalmente es como lo que se modifica, lo que es diferente a lo normal, ¿no? Y entonces todo lo que entra por una percepción que va más allá de lo cotidiano, de lo que uno espera, pues genera un miedo, ¿no? Y que ese miedo finalmente en la historia pues fue determinando también el impulso de querer entender, ¿no? También los fenómenos, ¿no? O sea, creo que de ahí se decanta esta idea de pues el temor, y por otro lado la explicación del porqué de ese temor, ¿no? Del porqué de eso inusual. Y entonces finalmente el proceso de conocimiento creo que tendremos que entenderlo así, ¿no? Finalmente hay aspectos de la vida que todavía no somos capaces de explicar, ¿no? Y sin embargo creo yo que es posible, ¿no? Más bien es parte de esa permanente búsqueda de comprender, ¿no? Esa realidad. Pero bueno, volviendo justamente a esta parte primigenia, creo que también habría que resaltar que aquí la tradición también implica ver más allá solamente del miedo a la muerte, ¿no? Que es lo que se decía. Bueno, aquí lo asumimos históricamente como parte también de un proceso natural, ¿no? Y eso creo que también modifica gradualmente la percepción del temor, que finalmente en Europa se arraiga a través de la religión, ¿no? O sea, porque también parte de las expresiones incluso artísticas de la colonia tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Todo lo que es el arte sacro, ¿no? No es un arte como agradable para la persona, ¿no? Lo que busca transmitir es temor. Y creo que eso viene de esta lógica europea de la colonia, ¿no? Está ahí. Ali, cuéntanos. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este programa especial. Pues efectivamente tenemos que remontarnos para hablar del Día de Muertos, del 1 y el 2, el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos. Aquí en México tenemos que remontarnos exactamente a los tiempos de la conquista y de la colonización española, porque a lo mejor a muchos no les va a parecer lo que voy a decir, pero esto del Día de Muertos no es prehispánico, no es una cuestión que haya nacido en los tiempos de antes de la conquista, con los mexicas, con los mayas, con los tlaxcaltecas, con los totonacos. No es así. Es más, en las propias crónicas españolas que hay y los pocos códices que llegaron a quedar después de la conquista, y en los códices que se hicieron después de la conquista, que ya con mezcla de español e indígena, no hay vestigios de que se celebrara el Día de Muertos así como se celebra ahora, o como se celebraba o conmemoraba unos años después de la conquista. El Día de Muertos es una imposición española, netamente española.
y vayan a las crónicas, vayan a Sahagún, vayan a Durán, vayan a la visión de los vencidos, a cualquier crónica indígena, y no se habla de esto. No es como nos lo han contado, que ponemos la ofrenda por los niveles del inframundo o del supramundo, que los muertos, porque incluso eso de decir que los muertos regresan es una transgresión a la Iglesia Católica, ¿no? Y lo que nosotros tenemos es un cambio de los años 20, ¿no? De los que se comienza a configurar por ahí de los siglos XVI, XVII, ya cuando se comienzan a mezclar las culturas, porque a ver, vamos a ponerlo de manifiesto y rápido. El siglo XVI es un siglo de conquista y de colonización. El siglo XVII es un siglo de integración, de la cultura española y de la cultura, de lo que quedó de la cultura prehispánica, porque no quedó mucho, ¿no? Y el siglo XVIII y el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, ya es una construcción de los primeros síntomas de nación a través del criollismo, ¿no? Entonces, esta nación del Día de Muertos se inserta y se obliga a los indígenas. Ahora, que los indígenas llegaran con cosas que son propias de aquí, pues era justo, ¿no? Que pusieran las ofrendas con cosas que eran de aquí, ¿no? Pero no todo, por decir, dicen que el pan de muerto es muy mexicano, y no es mexicano, ¿no? Bueno, el que se hace aquí sí es mexicano, pero traerlo, ponerle los huesos, es una cuestión española, ¿no? Entonces ahí vamos se tiene que desmitificar un poco la fiesta, ¿no? Y esto está en el INA, pueden ir. Si no me creen a mí, que soy historiador profesional, vayan al INA, pónganle Día de Muertos, INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí les van a dar un amplio análisis de lo que es la fiesta en torno al culto de los siglos XIX y XX, ¿de acuerdo? Pues que ya es más configurado lo que conocemos ahora, ¿no? Entonces eso es algo importante que se debe de decir. Pues ahora también ya se hizo más gringa la celebración, ¿no? Después de la película de Coco. ¿De quién? Coco, la película de Disney. Sí, me acuerdo. O sea, después de esa película ya, o sea, yo creo que siempre ha existido esta tradición y bueno, sí, como dice Ali, obviamente es una tradición católica, o sea, porque pues bueno, yo desde mi experiencia y así desde que lo recuerdo, en mi casa siempre han puesto ofrendas y pues mi abuela, que pues ya es grande y así, siempre ha tenido esta tradición de seguir pues lo que se dice en la iglesia, ¿no? El copal, en la iglesia hasta hay una misa para dar la bienvenida a los muertos, etcétera. Pero por ejemplo yo no recordaba que en la casa de mi abuela pusieran fotografías. Después fue esta película de Coco, que no recuerdo en qué año salió, donde ya es como una exacerbación de la celebración de muertos, también con el desfile de Catrinas en la Ciudad de México, etcétera, que son como digamos, cosas que se van sumando, pero creo que también son agregados desde otras visiones, ¿no? Y bueno, yo no digo que en otros lados de México no pusieran fotografías, pero siento que bueno, a partir de eso, pues ya son las ofrendas, ¿no? Las fotos, como que muy, muy característico. Porque bueno, o sea, para quienes no han visto la película, es muy importante poner las fotografías, porque si no se ponen las fotografías, pues supuestamente no pueden venir los muertos a comer o a la casa donde los estén esperando. Y no sé si recuerden, pero en la película hay una parte en donde les piden una identificación para comprobar que son las personas que están, digamos, esperando en el plano terrenal. Y apenas platicaba con un amigo y me decía que ese era un discurso antimigrante en la película de Coco. Y, o sea, me puse a analizarlo y dije, claro, o sea, tiene todo el sentido, ¿no? O sea, están pidiendo una identificación a muertos para venir al mundo terrenal y bueno, también como para pensar en estas ideologías, en el poder de Disney que tiene sobre las tradiciones, etcétera. Pero bueno, así es más
menos en este contexto, digamos, histórico, que pues nace, ¿no? Que más o menos atisbos. Sí, la verdad es que el cine es una herramienta muy poderosa, ¿no? Si las empresas, por ejemplo, la industria cigarrera en los años 50, 40 quería impulsar esto, ¿no? El hecho del tabaco, etcétera. Entonces creaba iconos cinematográficos como James Dean, por ejemplo, ¿no? Un antihéroe que siempre salía con su cigarro, tipo pues un rebelde sin causa, etcétera, pero también son maquinarias propagandísticas de guerra, por ejemplo, ¿no? O sea, la industria de la guerra, como Blackwater, etcétera, pagan cantidades ingentes, millones de dólares para la producción de película bélica, ¿no? Entonces, claro que lo hacen, y en otros temas como del Día de Muertos. Aunque, bueno, en mi caso, por ejemplo, siempre que hemos puesto ofrenda, pues siempre habíamos puesto fotografías, eso pues hace más de 40 años, ¿no? Y no había ninguna otra razón salvo la identificación, el recuerdo que te da la imagen, ¿no? Que a la familia o al que pone la foto, pues de la persona que ha muerto, ¿no? Entonces, después, bueno, quizá haya cambiado un poco el discurso, pero por ejemplo en Autopan, en el norte de Toluca, se utiliza mucho esta flor, la flor de cempasúchil, la deshojan entonces y los petalitos, estos naranjas, con estos petalitos hacen caminos, ¿no? Hacen caminos desde la puerta de la casa donde está la ofrenda hasta la carretera, por ejemplo, el camino, la calle. Y eso quiere decir que el difunto, el ánima, etcétera, pues tendrá que encontrar ese camino naranja, que es un atrayente, ¿no? de espíritus que va a llevarlos al altar que se les ha colocado, donde hay comida, etcétera, ¿no? Entonces, también en ese sentido funcionan estas cosas. Yo creo que a lo mejor en las entidades urbanas, ¿no? Como, o sea, en las ciudades, en los núcleos urbanos, a lo mejor el cine es todavía muy determinante, sí, pero no en las comunidades rurales todavía, ¿no? Todavía hay tradiciones mezcladas, evidentemente, como lo menciona Ali, pues españolas, étnicas, pero también hay otra comunidad que no se ha mencionado y que es la de los negros, ¿no? África en América tiene una presencia increíblemente grande y poderosa, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en un periodo de más o menos de 100 años, se llevaron unos 18 millones de esclavos negros, ¿no? Provenientes evidentemente de África. Estados Unidos importó también otros 100 millones de negros, por ejemplo. En México no fueron tantos, a lo mejor alcanzaron las cifras entre 4 y 5 millones, ¿no? De entre 1540 por ahí hasta 1850, que todavía se siguen utilizando los servicios de los negros como esclavos. Entonces, esta suma de culturas, ¿no? Que sería la española, ¿no? la indígena y la africana, se funden en una cosa que algunos estudiosos le llaman macumba, que no es otra cosa que un sincretismo, ¿no? El sincretismo, yo creo que en este momento, en esta actualidad que vivimos, pues hay dos macumbas o dos puntos sincréticos muy importantes. Uno es el fútbol, ¿no? Es nuestro punto de contacto con Estados Unidos, con Canadá, con las Islas Vírgenes, con Brasil, y el otro es el mundo espíritu, ¿sí? Es decir, todas nuestras culturas, nuestros países tienen pues en su raíz la creencia del mundo ultraterreno, ¿sí? del espíritu, no de la espiritualidad, sino del espíritu que viene del ánima, ¿no? que nos acompaña todos los días. Creemos que nuestros difuntos nos protegen, creemos que vienen a vernos, a visitarnos en estas fechas, ¿no? Creemos que son determinantes en las decisiones que a nosotros nos competen en la vida, ¿no? que nos sirven de ángeles de la guarda, etcétera. Y pues se convierte eso en uno de los puntos más importantes de contacto, de unión, digamos, en esta América, pues a veces imposible o increíble, ¿no?
En Europa a veces funciona o funcionaba en algún momento con lo dionisíaco, ¿no? O lo órfico, porque también se llamaba Orfeo, ¿no? El dios pues que más representaba, más se acercaba pues a estos mundos espíritus, ¿no? Pero bueno, así como lo ha mencionado Zurdo, tiene esta implementación, digamos, del mundo de los espíritus, tiene pues por lo menos 4 o 5 puntos muy importantes, que es la liberación del miedo, ¿no? La explicación de la muerte, hallar esperanza donde no la hay, defenderse, ¿no? Frenar la vejez y las enfermedades, y por supuesto también causar daño. Porque bueno, entonces en ese sentido también se invoca a los muertos, a los espíritus, para situaciones que ahora decimos que son de magia negra, por ejemplo, ¿no? Entonces eso en ese sentido pues podríamos como fundamentarlo también en parte de los orígenes que tenemos para explicación de estos pues estas situaciones ultraterrenas, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Pero me pareció interesante como al intro a ir tirando mitos. Estaba pensando cómo entender esta idea que tenemos ahora de la muerte en el tema de la celebración, ¿no? De que en México pues como que tenemos una concepción distinta de asumir la muerte de forma pues incluso festiva, ¿no? Entonces de pronto me preguntaba, bueno, ¿qué tanto eso tiene una connotación prehispánica? O por el otro lado, también puede ser una lógica española en función de que los indígenas aceptaran la muerte, ¿no? O sea, incluso la celebraran porque era tan común, ¿no?, ver morir a sus familiares y demás en condiciones pésimas, que también esa lógica pudo incidir, ¿no?, en el sentido de, bueno, pues ustedes desde su concepción pues asúmanlo y celébrenlo, porque finalmente esa es la posibilidad que tienen de vida, ¿no?, o de la perspectiva de vida en la que fácilmente pues se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es así? ¿O qué tanto es lo otro, ¿no?, que pueda tener antecedentes indígenas o prehispánicos? Bueno, claro que la concepción de la muerte prehispánica es diferente a la concepción de la muerte española, ¿no? Incluso de lo que se le podría decir como trascendencia, ¿no? Y no era lo mismo para los mayas, no era lo mismo para los zapotecas, no era lo mismo para los totonacos, no era lo mismo para los mexicas, para los nahuas, ¿no? Es decir, que había todo un mosaico cultural, ¿no? Un mosaico de lo que creían los prehispánicos. Por decir, para muchos, pues era un honor ser sacrificado o no a los dioses, ¿no? Y cuando los españoles ven esto, les aterra. Entonces podría ser en algún momento que esta cuestión de la muerte que ven los españoles, que es pues como que acéptenla, pues tardó, ¿no? O sea, tardó porque al principio fue, como reitero otra vez, fue una imposición, ¿no? O sea, imposición. Se celebra tal día y la gente pues llegaba, digamos, con ofrendas, ¿no? O aquellos indígenas del siglo XVI, XVII pues llegaban con ofrendas, ¿no? Aquí pasa porque yo creo, y pasa como todo, ¿no? Por decir, donde había una deidad prehispánica, pusieron la cruz, ¿no? Entonces durante mucho tiempo llevar la ofrenda no se la llevaban a Jesús, ¿no? Al dios de los tlaxcaltecas, le llamaban los españoles, sino que se lo llevaban al dios que hubiera estado ahí, ¿no? Porque incluso escondieron sus ídolos, ¿no? Decían en las crónicas, se dice que se esconden los ídolos de ellos, ¿no? Porque se los van a destruir. Entonces, a donde llegaban ellos con sus ofrendas, con eso era donde habían estado sus ídolos, ¿no? Entonces los españoles lo interpretan así, ¿no? Que están aceptando la fe católica, ¿no? Que están aceptando esta idea de todos los santos, ¿no?
Y conforme va avanzando todo este proceso de evangelización, la evangelización es que se convertían a la fe católica, que dejaban de lado pues sus creencias anteriores y se convertían al catolicismo, a la fuerza, porque esto era la fuerza. Pues en este sentido y en este tenor, cuando son las fiestas, estas fiestas que vivimos ahora, ¿de acuerdo? Los prehispánicos pues decidieron llegar con sus ofrendas, ¿no? Decidieron ir con sus ofrendas y luego pues se lo hicieron a sus muertos, ¿no? En la mayoría pues sí, porque sí era importante en algunos casos morir, ¿no? Pero morir sacrificado, no morir en condiciones como las conocemos ahora, ¿no? Entonces pues va a ir cambiando. Le digo, es un proceso de 200, 300 años a lo que tenemos hoy. Y luego, por decirlo, lo que decía Jan de las películas, ¿no? Ahora el desfile que hacen en la Ciudad de México, pues es de James Bond, ¿no? También, ¿no? Han encontrado, y véanlo, han encontrado cómo sacarle un montón, ¿no? Y además, a ver, en la construcción de un Estado nacional, pues era mejor decir que el Día de Muertos provenía del prehispánico que decir que de los mentados españoles que eran los enemigos, ¿no? Como vamos a decir que nuestra tradición insignia, que es la que nos identifica en el mundo, es de origen español. Claro. No, es prehispánica. Pues son los famosos, o sea, sí, los mitos, o sea, sobre qué se está construyendo entonces la entidad nacional que mencionas, bueno, pues sobre un mito, además reforzado por el ámbito cinematográfico, ¿no? Porque efectivamente sí, por supuesto que recuerdo bien, antes de James Bond o de esa secuencia o saga de cinematográfica, no había nada, no había desfiles, No. nada, ¿no? Y sí se vestían de calaveras y se disfrazaban, etcétera, pero era para dar la vuelta, ¿no? Para dar la vuelta en algunas colonias, a veces en el centro, ahí, aprovechando la Feria del Alfeñique, pero no había un desfile tal como se hace ahora, ¿no? Que hoy en Toluca, por ejemplo, el de los zombies. Dicen que el de las Catrinas, que viene el 1 de noviembre, que va a tener 15,000 participantes, ¿no? Entonces, está cañón cómo se ha podido clavar esa idea pues sí, tan de cine en la costumbre, porque finalmente eso ya es una nueva costumbre, ¿no? En la que tenemos en ese sentido, ¿no? Pero antes no era así. No, bueno, y justo estamos hablando ahora de todo este aspecto histórico en torno a la celebración de Día de Muertos, pero bueno, vamos a ir platicando acerca justamente de esta celebración, ¿no? De Día de Muertos, de esta construcción también del terror, de la literatura del terror, de las películas de terror y bueno, la producción audiovisual, ¿no? Como hay muchas películas de zombie, creo que la más famosa es la serie de Walking Dead. No creo que sea la más famosa. Es La Noche de los Muertos Vivientes, justo, de George Romero, del 68, y de ahí proviene todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, la de Walking Dead es un cómic, ¿no? Que fue la película se ha extraído. Bueno, pero antes de eso, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de las leyendas muy importantes aquí en México? Sí, la leyenda es parte de la tradición y del mito, ¿no? Y se dan, pues desde los tiempos prehispánicos también hay leyendas, etcétera, pero en la colonia, pues se recopilan, se escriben y se guardan también en los archivos del Archivo General de la Nación. Ahí están la gran cantidad de leyendas, sobre todo de la Ciudad de México, ¿no? Los fantasmarios famosos que se iban armando durante la época de la colonia. Yo recuerdo 4, por ejemplo, ¿no? 4 leyendas importantes. Una es la leyenda de Don Juan Manuel. Don Juan Manuel era un personaje celoso, que es celoso de su esposa, y que todas las noches a las 11 de la noche justamente acechaba a los transeúntes en una calle de la Ciudad de México y les preguntaba la hora. Entonces el que caminaba le decía: son las 11 de la noche, y don Juan Manuel, sacando la daga, el puñal, empuñando esa arma, le decía: dichoso usarse que sabe la hora en que muere. Y entonces lo apuñalaba, ¿no?
Entonces los muertos fueron acumulándose en ese sentido hasta que, bueno, una investigación policíaca seria pues dio con el culpable, que era pues no él. Finalmente se desviaron esas investigaciones hacia el sobrino que de don Juan Manuel, que además aterido por la culpa, por los celos, etcétera, pues termina colgándose en la Plaza Mayor en el palo de la horca, ¿no? Y en torno a eso se han tejido un montón de historias. Esa es una. La Llorona pues es la clásica, la de todos los pueblos, por lo menos del centro del país, ¿no? La Llorona, la mujer que incluso se identifica con la Malinche o con Malintzin, ¿no? Uh-huh. Que pierde a sus hijos en una metáfora de haber entregado al país en un, pues a lo mejor injusto juicio que se le ha hecho a esta mujer en la historia, pero es así, ¿no? La Llorona que pues sí, que clama por los hijos perdidos, ahogados, dicen algunos, en las acequias de la Gran Tenochtitlán. La siniestra casa de Aguilar, que es otra, ¿no? Jerónimo de Aguilar, uno de los conquistadores, tenía una casa, una casona en la Ciudad de México, y ahí encadenó dentro de una armadura de oro a uno de sus amigos, para que obligándolo a firmar un documento, ¿no? Que él necesitaba. El amigo se niega y finalmente esta persona muere adentro de la armadura de oro en la que está preso por él. Y hay otra que está relacionada con el Santo Oficio, ¿no? con la llegada de la Santa Inquisición y con el ejercicio de este tribunal que se instala, ¿no? Que se instala en México y que tiene injerencia no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la Nueva España, pero además en toda Centroamérica. Entonces, imagínense cuánto territorio abarcaba en la jurisprudencia del Santo Oficio. Y esta leyenda es acerca de un brujo que se llamaba Crisanto Elil, que es de origen judío, que provenía de Honduras, ¿no? y al que se le hace un auto de prisión, un auto de juzgado, y finalmente es encarcelado en una de las mazmorras más recónditas y oscuras, dice la leyenda, donde esperaba por una sentencia que nunca llega, pero que porque se olvida el Santo Oficio de que existe este brujo Crisanto Elil, y en 1820, cuando el Santo Oficio termina su jurisprudencia, entonces las fuerzas federales liberan a los presos que están en ese entonces en el Santo Tribunal, y entre ellos está Crisanto Elil, que ha vivido pues por lo menos 150 años ahí, ¿no? Y sale tan campante como ha entrado. Esa es una leyenda de las más bonitas que podemos encontrar en el Archivo General de la Nación. Entonces, estas leyendas nos van configurando una ciudad de fantasmas y casonas encantadas en donde habitan generalmente espíritus castigados por Dios, ¿no? Entonces son muy importantes porque reflejan el espíritu, justamente el espíritu, el perfil de la gente que vivía en aquel tiempo en esos lugares, ¿no? Sí, que estaban azotados por el miedo, las epidemias, ¿no? Y por condiciones que pues de pronto, nada más como pasa todavía ahora, pues se le atribuían a Dios, ¿no? O sea, nos va mal, no tenemos trabajo, hay guerra, bueno, tiempos muy violentos, uh-huh. Pero al final así lo quería Dios, ¿no? Pues al final esta parte de los mitos es un mito, una forma de darle sentido a pues la existencia, a las cosas que pasan, pues estos fenómenos naturales de los que hablaba Miguel al principio, el miedo, lo inusual, etcétera, ¿no? Es una forma pues que al final tenemos como para, digamos, pues eso, darle sentido a lo que vivimos y a lo que nos pasa, porque pues creo que si no también las personas pues estaríamos sumamente angustiadas, ¿no? No sé, pienso que incluso un poco la religión pienso que también tiene que ver con eso, ¿no? Una forma de decir, bueno,
esto que me está pasando, pues a lo mejor tiene esa explicación religiosa, o Dios así lo quiso, o bueno, todo va a mejorar porque Dios así lo va a querer, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora pues estamos hablando de, pues justo de lo inusual, de los fantasmas, de cómo comienzan a aparecer en el imaginario, pues estas casas, digamos, pues no sé si embrujadas sea la palabra correcta, pero sí pues tenebrosas, estas leyendas que comentabas, Miguel. Pero también, digamos, como ahora, creo que obedecían también a un poder superior, digamos, que se beneficiaba del mito, ¿no? Como pasó con el chupacabras, como ha pasado con tantos hechos precisamente mitológicos que digamos, emplean la reflexión inmediata, pues la condición, digamos, de falta de conocimientos de la población, la profundizan para beneficiarse y finalmente también creo que detrás de ciertos mitos pues podemos encontrar eso que hoy vemos con los mitos que crea la televisión, ¿no? Que crea los propios noticiarios, por poner otro ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo estaba hablando de mitos como explicativos, de origen, de lo que hablaba al principio. Ya siento que lo del chupacabras ya fue más una completa ficción, ¿no? Porque de pronto los mitos pienso que sí le dan un poco sentido al origen de las cosas, etcétera, pero el chupacabras siento que... Pues le daba sentido a las gallitas muertas. No, bueno, sí hay cosas así que de pronto, por ejemplo, en España, en la época franquista, ¿no? Que era una época de crímenes de Estado, ¿no? De persecución de los republicanos, etcétera, de los derrotados de aquella guerra civil. En los años 50, 60, 70, sobre todo 70, se empezó a promocionar en la prensa el fenómeno de los ovnis. Y había un semanario famosísimo que se llamaba El Caso, ¿no? Y entonces en El Caso se publicaban investigaciones criminales, sobre todo nota roja pero investigada, ¿no? Y en la contraportada, es decir, en la parte de atrás del periódico, se publicaban los casos de los ovnis, los avistamientos. Uh-huh. Fue tan exitosa esa paginita, esa pequeña paginita, que tuvieron que abrir revistas a partir de esa experiencia ovni, ¿no? Específicamente ovni, no había fantasmas, no había diablos, había ovnis, ¿no? En los años 70 específicamente. Y esa serie la podemos ver, está en YouTube, y si le buscan ahí, le ponen El Caso, sale una crónica muy padre de 12 programitas, en las que se retrata pues a los periodistas de aquel entonces, uh-huh, cómo trabajaban, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es muy usual en que se utilice en medios de comunicación, se utilizara pues. Y sigue pasando. Yo creo que sigue pasando, ¿no? Otra vez está de moda el fenómeno ovni. El fenómeno ovni sigue de moda, ¿no? Incluso hay un estudio del club de Bilderberg, en el que dice, este club de Bilderberg que es la unión, digamos, de todos los empresarios poderosos del mundo, ¿no? Hay un cierto estudio, que bueno, yo no sé si sea cierto o falso, pero que ha dicho que cuáles son los pasos o las situaciones que hemos estado viviendo como humanidad, ¿no? Tal guerra, tal epidemia, etcétera. Y el próximo evento mundial es la llegada de los extraterrestres, ¿no? Se han cumplido todos los 4 que han mencionado en este estudio. Tiene que ver incluso con la Agenda 2030, que es pues una agenda, aunque parezca una agenda progre, no lo es. No, sí, claro. No. Entonces, eso nos queda claro. Sí. Bueno, a mí. Bueno, yo creo que a varios. Pero es parte como de toda esta estructura, digamos, de poder, crecimiento, desarrollo económico, político, pues estaría, ¿no? En esta parte de lo inusual, contemplar por fin la aceptación de la vida extraterrestre, ¿no? Pero como un tema
control, ¿no? De desviar la atención, Sí, por de supuesto, engañar a la población. por supuesto, ¿no? que sí. es Y así además, como está tantas planteado. historias ovnis, tantas películas ovnis, yo recuerdo fácil 400 películas, ¿no? O sea, en mi memoria que he visto, ¿no? O que he leído, o que reseñado, o que he visto algún tipo de información, pues ya se nos hace natural, ¿no? De pronto quizá llegue un extraterrestre, un ovni, no sé, una invasión o como quieran, pero para nosotros ya no va a representar nada más que la emoción de que, pues bueno, finalmente es, como decía Jaime Maussan, ¿no? El tercer milenio de Jaime Maussan, etcétera. Bueno, pero esas son parte de las historias de lo inusual que finalmente se han instalado en nuestra cultura, ¿no? Que forman parte de nuestro desarrollo cotidiano, diario, etcétera, porque pues están en el cine, están en la radio, están en los cómics, ¿no? Están en los libros, etcétera, y han sido abordados pues a veces de manera bastante pertinente, ¿no? Sí, que como dice Zurdo, terminan por pues consolidar un statu quo, pues ciertos beneficios también, ¿no? Como lo que pasó recientemente, que altos mandos militares y políticos de Estados Unidos confirmaban que tenían evidencia Bueno, sí. de estos seres extraterrestres, ovnis, y que al final eso pues también genera cierta, digamos, pues, no sé cómo decirlo, o sea, no morbo, más bien generan impacto en la sociedad, ¿no? Porque entonces, ¿cómo es posible que personas que son, pues, digamos, a las que les tenemos que creer, que nos informan, etcétera, si están diciendo que tienen evidencia, pues es porque debe ser cierto? Entonces siento que es una forma, pues, también de engaño, ¿no? Hacia la sociedad, y luego, sobre todo, después viene cómo lo presentan los medios de comunicación, pues digamos que se consolida más. Y si obviamente no tenemos una perspectiva crítica de cómo han servido justamente estas historias y estas leyendas para pues instaurar miedo, no sé, por ejemplo, alguna emoción. Eso que mencionas de instaurar miedo, pareciera ser como la función que tendría, ¿no?, el Santo Oficio en su tiempo, ¿no? Entre 1530 y 1570 y 1820, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en México se piensa que el Santo Oficio fue una máquina de matar, ¿no? Y realmente no fue así. Apenas pudo ejecutar a 51 personas, ¿no? Uh-huh. Y realmente había muchos autos, así se le llamaban a los procesos, autos, pero todos eran desechados o perdonados o pasados a brazos más amistosos de la ley, digamos, pero no terminaban en la muerte, ¿no? Entonces, sin embargo, sí están identificados los que sí terminaron en ejecuciones, y generalmente pertenecían pues o estaban relacionados con judíos, por ejemplo, ¿no? Judíos inmensamente ricos, con corsarios o piratas, ¿no? Ingleses y franceses acusados de luteranismo, ¿no? o de no ser cristianos o católicos, y con personajes que eran rivales de las entidades políticas de aquellos años, ¿no? Entonces era un proceso de limpieza y de apropiación de lo económico, ¿no? Solamente hubo un caso en el que se involucró, por ejemplo, a indígenas, y fue un caso muy famoso, el caso de Carlos. Aquí lo apunté porque tiene un apellido raro. Bueno, no raro, tiene un apellido indígena. ¿Canek? No. Canek era un héroe maya, ¿no? Carlos Ometochin, ejecutado por idólatra. Claro. Ejecutado a garrote. Pero este personaje es importante porque era nieto de Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces fue el único caso, y además el obispo que en ese entonces fungía como inquisidor o como representante de la Inquisición, que era Fray Juan de Zumárraga, pues se llevó una reprimenda del rey,
porque no, los indígenas no estaban todavía, digamos, preparados en su concepción como para entender qué era lo idólatra, ¿no? O qué era lo que habría generado ese castigo. Claro, porque ellos no sabían que eran idólatras hasta que llegaron los españoles. Por supuesto, y además otra cosa, no tenían dinero. No, pero tenían mucha tierra. No todos, sí, ¿no? Ese sí. Yo creo que por eso lo mataron, ¿no? Sí, claro, lo que refiere a Miguel, lo que refiere Miguel del Santo Oficio, que es creado por los Reyes Católicos para pues, contrarrestar la reforma, la pérdida de fieles, la pérdida de ingresos, obviamente, pues fue crear el Santo Oficio, ¿no? Y por decir, uno va al Museo de la Inquisición, que está aquí en el centro, y le parece espectacular, ¿no? Dice, mira, si te portabas mal, si dejabas de creer en Dios, pues te podían meter en la dama de hierro, ¿no? O estirarte en el potro, o quemarte los pies, ¿no? Y por decir también el caso de que mencionó Carlos al principio, de estas figuras católicas, incluso encarnadas, ¿no? Algunas con uñas reales, cabello real, pues tenía aparte del miedo, una razón de ser. Mira, él murió por tus pecados, ¿no? Velo sufrir, ¿no? Ve cómo sufre, ¿no? Tú debes sufrir igual que él, ¿no? Que está en la cruz, ¿no? Todo esto producto del barroco mexicano y del barroco europeo, que sirvió como un arte entre los siglos XVIII, pues para atraer a los fieles que ya se habían ido a hacerse luteranos, hacerse protestantes, ¿no? Incluso la Basílica de San Pedro, donde sale ahora Bergoglio a dar la bendición, pues está diseñada como para abrazar a los fieles, ¿no? Si ustedes ven la Catedral de San Pedro, está diseñada para abrazar a los fieles, de que no se vayan lejos, ¿no? Y remitiéndome un poquitito a la cuestión de la leyenda de la Llorona, tenemos un antecedente en La Visión de los Vencidos. Esta es una edición pues que hizo Miguel León Portilla, el gran Miguel León Portilla, que nos habla de los presagios funestos, ¿no? Esos presagios que Moctezuma, según veía, o los mexicas comenzaron a ver antes de la llegada de los españoles. Y hay uno que llama la atención, uno que vincula con la Llorona. Este es el sexto presagio funesto. Muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por las noches, andaba dando gritos, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? El texto parece referirse a Cihuacóatl, que gritaba y lloraba por la noche. Este es uno de los antecedentes célebres de la Llorona. Esto se lo contaron los informantes de Sahagún, ¿no? Sahagún fue un fraile que llegó aquí, franciscano, que estuvo recopilando pues parte de la memoria, ¿no? Y hay otro texto que dice que esta es parte también de las crónicas, que dice el sexto presagio funesto, y señala que muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía, abnegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros, oh hijitos míos, del todo nos vamos ya a perder. Otras veces decía, oh hijitos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder? ¿No? Y esta leyenda fue pasando de generación por historia oral, no era de que la escribieran y mira, lee la historia de la Llorona, sino que fue pasando por generación de historia en historia oral, ¿no? De las abuelas principalmente, es de donde venían estas leyendas hasta el día de hoy, ¿no? Ya que está problematizando todos los miedos sobre las brujas. Bueno, un puntito ahí, en esos presagios, no sé si son 8 o son 11, pero hay uno en especial que tiene que ver con Xipetotec, que es nuestro señor el desollado, ¿sí? Y este presagio indica que uno de los sacerdotes de Xipetotec se encuentra con emisarios de Moctezuma, ¿no? En un camino cerca del volcán Popo,
y les reclama la actuación de Moctezuma aún antes de que llegaran los españoles, ¿no? Entonces él vaticina casi directamente que algo está haciendo mal Moctezuma y que va a recibir un castigo por eso, ¿no? Entonces nuestro señor el desollado, Cipetotec, está diciéndole a Moctezuma que cambie su forma de gobernar, o por lo menos de percibir la realidad que en ese momento le tocaba, o si no, pues le iba a tocar pues perder la vida, ¿no? Ese es uno de los 8 vaticinios que has mencionado ahí. Pues no sé si quieran comentar algo sobre las brujas, porque bueno, ya estamos en este contexto histórico, pero nos pasamos ya también al chupacabras, a los ovnis, que creo que eso es ya mucho más moderno, ¿no? Es mucho más reciente, más bien, y creo que podríamos comentar algo sobre las brujas y ya después, como para seguir con este hilo conductor, comentar algo acerca de justamente cómo es que en la actualidad se instaura el miedo en la población, ¿no? Porque esto que hemos venido comentando, obviamente comenzamos con esta celebración de Día de Muertos, sobre la muerte, que es algo muy importante en México y que ha impactado, como ya vimos, a los extranjeros, principalmente a los gringos, digamos, para dar contexto y a esta conmemoración tan importante. Pero pues en este tema salen justamente estas leyendas, la Llorona, estos mitos que digamos pues le dan sentido, pero también instauran miedo, un estado-nación, como dijo, o han sido pues una ayuda, ¿no? para esta formación del estado-nación que comentaba Lee. Entonces, pues antes de avanzar, digamos, a esta explicación en la actualidad sobre los ovnis, los zombies, etcétera, pues no sé si quieran comentar algo respecto de las brujas. Híjole, las brujas son casi un tema aparte, ¿no? Pero pues, yo creo que tienen su origen, bueno, está bastante bien documentado que tienen su origen, pues en los intentos justamente de la comprensión de la naturaleza, ¿no? Es decir, en este caso ellas eran curanderas en primera instancia y eran, pues sí, portadoras de ciertos saberes que podían ayudar a la comunidad en la que vivían, y que de pronto se confundían con otras cosas, ¿no? Generalmente las brujas pues eran señaladas también de provocar los males que la población en ciertos lugares, en ciertos sitios, pues padecían, ¿no? Pero también está muy relacionado con lo que hacía el Santo Oficio, con el despojo, ¿no? de las propiedades de estas personas. Cuando la justicia se dio cuenta de eso, pues entonces empezó a criminalizar. Son los más famosos juicios de las brujas son los de Salem, ¿no? En 1700 y tantos, en Estados Unidos, donde pues una serie de acusaciones mutuas entre personas de la comunidad de la ciudad de Salem, ¿no? Terminan pues con mujeres en la hoguera, mujeres ahorcadas, mujeres descuartizadas, etcétera, y esos procesos quedan para la historia como los pues yo creo que los más injustos que sean, pero España, por ejemplo, tiene muchísimos autos contra personas señaladas como brujas. México también tiene algunos, tuvo algunos en el tiempo en el periodo de la Inquisición, y todavía hoy la bruja es parte fundamental de los pueblos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, alguna vez que me tocó ir con una compañía de doctores, médicos que iba cada año, imagínense, cada año iban doctores a un pueblito que se llamaba Llano de la Parota, ¿no? Y este pueblo de Llano de la Parota no tenía médicos, evidentemente, entonces llevaban medicinas, etcétera, y trataban de dar consultas durante los 2 o 3 días escasos que se quedaban ahí. Pero quien sí se quedaba, o quien sí pues tenía, ¿no? El ejercicio de la medicina desde la curandería, era la bruja del pueblo, ¿no? Y la bruja del pueblo pues era más que otra cosa la persona más inteligente del lugar, ¿no? Porque conocía el funcionamiento de las plantas, ¿no? Entonces ella decía que, por ejemplo, para tratar todas las enfermedades, los males, etcétera, incluso las fracturas, se tenía
que envolver al paciente en hojas de plátano caliente, y después sobre esta envoltorio se le echaba manteca, ¿sí? Entonces, evidentemente había cosas que no podían curarse en ese sentido, pero había otras que sí, como por ejemplo la fiebre, porque debido a lo caliente con que estabas, ¿no?, tratado tú, pues empezabas a sudar, ¿sí? Y si era una infección, etcétera, pues tardabas mucho menos en aliviarte, ¿no? Y además, bueno, le metía pues ahí el conocimiento de plantas, etcétera. En la Sierra de Guerrero, la persona a la que me refiero no hablaba español, ¿no? Bueno, ninguna persona en esta comunidad hablaba español, pero era capaz de transmitir sus conocimientos, ¿no? Y una cosa muy curiosa, ahora que recuerdo ese aspecto, es que esa comunidad en especial no conocía la muerte o el significado de la muerte. Entonces había personas que estaban enfermas de cáncer, por ejemplo. Recuerdo un caso de un señor que tenía un tipo de cáncer que se llama de corteza, y quiere decir que el cáncer es de la piel, ¿no? Y parece que eres el tronco de un árbol. Pero la persona no sabía que se iba a morir, simplemente sabía que tenía algo, ¿no? Entonces cuando los médicos lo ven y lo llevan a México, le dan 3 semanas de vida, pero la persona no sabe qué es la muerte, y entonces no dura 3 semanas, dura 6 meses, ¿no? Porque no tenía la angustia, porque no generaba estrés, porque respondía al tratamiento, porque no decía que no a las medicinas, porque era dócil en ese sentido, y porque tenía esperanza. Él sabía que, o él pensaba, ¿no?, que esto que tenía como una corteza en los brazos, pues se iba a quitar en un momento, y él iba a regresar a su vida natural, normal, de todos los días, ¿no? Entonces eso es muy curioso, pero muy importante, ¿no?, creo. Esto que les cuento pasó hace, pues a lo mejor hace 10 años máximo, ¿no? Entonces así todavía viven los pueblos en las sierras, por ejemplo, en este caso Guerrero, ¿no? Y yo sostengo, no son brujas, pero en el sentido estricto de lo imaginario, vaya, las brujas son importantísimas ¿no?, en el esquema vital de las comunidades, ¿no? Carlos, no sé si quieres comentar algo. No, yo por eso pregunté, porque no tenía comentarios. Quería saber. Sí está. Es muy padre, ¿no? O sea, bueno, yo creo que en el capítulo final les cuento una anécdota de una bruja de aquí de Autopan. Pues vamos al último bloque, a hablar acerca de... disculpa. Me embrujaron, ¿no? Bueno, también la idea de la bruja, ella, cuando se comienza a crear esta idea de Satanás, del diablo, ahí por el siglo XII, XIII, que se va consolidando ya en el XIV y XV, desde lo católico, desde pues crear una imagen, un antagónico a Dios, pues se creía que, y yo creo que se queda hasta ahora, ¿no?, que las brujas son las únicas, o las principalmente las que pueden tener contacto con Satanás y que copulan con él, ¿no?, y que hacen sus fiestas ahí en el cerro y se suben, ¿no?, y tienen relaciones sexuales con el demonio, ¿no? Eso es, desde ahí las empezaron a satanizar, ¿no?, porque eran las que tenían el contacto directo con Satanás, ¿no? Eso al menos lo dice Robert Muchenbleff en la historia del diablo del siglo XII al siglo XX, ¿no? Ese es como parte del papel que juegan las brujas, ¿no? Y no sé, ya metiéndole un poquito, por decir, en Veracruz se cree que hay muchas, ¿no? En Catemaco, por allá, ¿no?, que incluso se transformaban, que los mezclaban en Veracruz con esta cuestión del nahualismo. Solo las brujas podían ser nahuales, ¿no? Y una abuela mía, bisabuela, pues platicaba, ¿no?, que las brujas se convertían en guajolotas y que se iban a chupar a los niños, ¿no?, que se les subían las guajolotas encima de los niños, y que una vez agarraron una y que le dieron de cinturonazos o le pegaban y que se transformó, ¿no?, en una mujer, ¿no?, y que esta mujer no tenía piernas, que cuando fueron a
a su choza, a su casa, las piernas estaban junto a al fogón, ¿no? Entonces es cuestiones de la bruja entre el Satanás y la leyenda. Pues esa es como la historia más divulgada, ¿no? Que las mujeres que son brujas se convierten en guajolotas, que se pueden quitar las piernas, que son las amantes del diablo. Pero yo creo que más bien pues tiene mucho sentido lo que comentas, Miguel, respecto a que al final también son mujeres que tienen conocimientos pues sobre, pues en este caso que tú comentabas, sobre plantas, etcétera, pero pues también está documentado, ¿no? Principalmente por las historiadoras feministas, las sociólogas feministas, como en este libro de Caliban y la bruja, donde Silvia Federici pues justamente habla de este control en esta época que mencionan ustedes de la Inquisición, y pues también un miedo hacia las mujeres que de algún modo pues son, saben, mujeres poderosas al final, ¿no? Mujeres que podían ayudar, que contribuían, que conocían, poseían conocimiento, sabiduría, y que pues eran catalogadas como brujas, ¿no? Por digamos, peligrosas. Pues sí. En el tema de los nahuales, esto también es bien padre, ¿no? Perdón, nada más quiero puntualizar que hay una, si bien la figura del nahual es prehispánica, ¿no? Pero fue apuntalada por la llegada de unos condes italianos a Puebla que se apellidaban Pasculi, ¿no? Entonces estos condes italianos tenían de acuerdo a la Conceja, ¿no? Evidentemente estamos hablando de una leyenda, una maldición de licantropía, es decir, de los hombres lobo. Sí, entonces ellos venían huyendo justamente de una persecución en Europa, en Italia, acerca de situaciones de asesinatos provocados por un hombre lobo, ¿no? Pues en 1700, entre 1600 y 1700, y llegan huyendo, pues llegan a Puebla, ¿no? Pensando además que bueno, que la maldición quizá en las siguientes generaciones pudiera menguar y ya no presentarse en la sangre de esta familia, pero no fue así, ¿no? Entonces, en la medida en que iban creciendo los chicos, los niñitos, se iban también, pues se iban apoderando también de la propia maldición, y se convertían pues en asesinos seriales, ¿no? Que tenían las características de un nahual, ¿sí? Entonces esa historia termina en una tragedia, en una desgracia, con muchas mujeres muertas, pero también con los condes asesinados por la población poblana, ¿no? Entonces de ahí estas transformaciones que la gente dice que algunos, ¿no? que algunos sufren, cuando se trata de lobos, generalmente se remite a la anécdota de Puebla. Bueno, pero también aquí, perdón, es un nahualismo muy colonial. Sí, yo digo que está apuntalado. Sí, porque el nahual, o sea, sí, el nahualismo es prehispánico, pero no bajo este concepto de quitarte las piernas, de transformarte en nahual, sino que en el mundo prehispánico, principalmente mexica, hay que decirlo, el nahualismo era que a ti te venía a visitar el animal, cualquiera que fuera, ¿no? O sea, él te venía a visitar y tú entrabas en él, ¿de acuerdo? Pero en los sueños, ¿de acuerdo? No que te quitaba las o en los procesos de drogas, por ejemplo. Exacto, en el norte, echarte tu peyote, ¿no? Todo. Sí. O sea, tú veías y recibías a tu nahual y te ibas con él para ver. Y te sigues yendo, ¿no? Si todavía alguien que consuma. Sí, que saquen. ¿No? Que saque, pero el nahual te lleva. Pero señalamos estos cambios, ¿no? Estos cambios de relacionar el nahualismo con la brujería, con eso, cuando en realidad, pues, en cualquier momento, en un sueño profundo, podrías recibir a tu nahual y entenderte con él, ¿no? Sin necesidad de cortarte las piernas y estarse al fogón, o echarte tu peyote y conectar con él, ¿no? No, eso del peyote está bueno. Pues vamos cerrando y avanzamos hacia el último bloque. Creo que, o sea, ya no nos va a dar tiempo de abordar sinceramente esta parte de
actualmente cómo se instaura el miedo, ya más o menos pues hablamos, ¿no? De eso con los ovnis. Creo que también es muy importante, a mí me gustaría decir que también hay literatura contemporánea que sobre todo escrita por mujeres, y eso es algo muy interesante, que justamente pues es de terror, ¿no? De terror gótico, como Mariana Enríquez, que tiene este libro muy bonito, muy, bueno, a mí me gusta mucho, está muy increíble, Las cosas que perdimos con el fuego, donde habla pues no de este terror, no de este miedo del que hemos venido hablando, sino el terror cotidiano, las cosas que vivimos de manera cotidiana que de pronto parecerían sobrepasar estas cosas sobrenaturales, ¿no? Como la pobreza, la violencia contra las mujeres específicamente, digamos como esta desprotección también del Estado, la contaminación que termina en la muerte, en cosas así, habla de la drogadicción también. Entonces creo que pues, o sea, lo digo porque me parece también muy importante mencionar, digamos, este terror también que vivimos todos los días, que pareciera, pues ahí es en los cuentos, son cuentos, este libro es de cuentos, es ficción, claro, pero pues también esta forma de contarlo como terror, como misterio, pues creo que también habla de, pues, de que la sociedad en sí misma tiene pues cosas demasiado espeluznantes, ¿no? Y de miedo de pronto. Es Argentina. Sí, es Argentina. Una escritora argentina de terror. Bien chavita. Pero bueno, pues no sé si quieran comentar algo, si no pasamos a la parte final, que es si tienen alguna anécdota. El anecdotario que se lo eche Miguel. No, pero aquí se trata de que cada quien pudiera contar una experiencia, ¿no? Que haya vivido pues en primera persona y que tenga relación con estos fantasmas y con estas, pues, las brujas o lo que fuera. Con lo paranormal. Algo paranormal, a los ovnis o no sé, pues yo creo que, porque somos como muy dados a la explicación, pero finalmente cuando nos toca, entonces uno no cree en las brujas, pero de que las hay, ¿no? Pues a mí me pasó, yo tengo una relacionada, siento que es con La Llorona. Ándale. Hubiéramos empezado ver, por esto. Comenzamos con Miguel. No, ¿cómo crees? No, tú échale, ya. No, bueno, o sea, no sé si tenga que ver. Yo le asocio con La Llorona porque no sé, porque según la historia que a mí me han contado, esta historia oral de la que hablaba Lee, pues, y que bueno, ya más o menos comentamos aquí, es un lamento también, ¿no? O sea, porque pues no dice, ay, mis hijos, o sea, no, ese es como, digamos, lo que se divulga incluso también en las películas, ¿no? De ficción, incluso hay una película infantil que se llama La leyenda de La Llorona, y que literal dice, ay, mis hijos. Pero bueno, mi historia es que pues un día, y que la verdad no le encontré ninguna explicación científica, estaba en mi casa, era muy tarde, muy noche, como las 2 de la mañana más o menos. Yo estaba haciendo mi tarea de la universidad, o sea que ya tiene como unos 8 años más o menos que pasó. Y pues después de terminar mi tarea me dispuse a irme a dormir, y antes pasé al baño y me estaba lavando los dientes así, pensando pues en mi día, lo que iba a hacer al otro día, y de pronto escuché un lamento así muy fuerte, así bueno, fueron dos. El primero lo escuché así que casi estaba aquí en mi oído, fuerte, y después que se alejó así. O sea, fue un lamento, no sé si para quienes hayan escuchado o hayan vivido algo así, pues saben que es muy feo. Yo me asusté mucho porque pensé que pues algo le había pasado a alguien, era como un lamento de una mujer, y pensé pues sí, justo en estos tiempos tan feos en los que vivimos, que quizá alguien podría necesitar ayuda. Entonces salí del baño de mi casa y le pregunté a mi papá si había escuchado, y me dijo que no, que él no escuchó nada.
y pues me asusté más porque entonces pues ahí comienza también, dije pues es producto de mi cabeza, pues qué pasó, ¿no? Me asomé por la ventana, todo bien y pues en realidad no hubo ninguna explicación. Lo curioso fue que al día siguiente, cuando me desperté, mi mamá me contó que mi abuela se había muerto a esa hora más o menos aproximadamente. Y pues no sé, o sea, fue como inevitable no relacionarlo. Y pues ahí está, ¿no? O sea, me asusté, pero yo no quise tener miedo porque pues yo no soy, digamos, pues creyente de eso, de los fantasmas, o sea, sé que son leyendas y que están ahí, etcétera, pero pues sinceramente nunca me había tocado vivirlo en carne propia y pues solo lo dejé ahí, no sé qué pasó, pero esa es mi anécdota. No, Miguel. Solo somos tú y yo para anécdotas. Sí, los demás son demasiado prácticos y pragmáticos. Bueno, a mí me han pasado varias cosas, pero pues voy a contar la de la tabla Ouija, ¿no? Que la tabla Ouija es otro tema que también tendríamos que en algún momento de nuestras vidas abordarlo de una forma, ¿no? Profunda, porque tiene que ver pues con las metempsicosis y con las pues, con las posesiones de los objetos, pero también con los deseos que uno tiene, ¿no? Nosotros estábamos en una redacción de un diario que se llamaba Cambio, aquí en Toluca, y teníamos larguísimas guardias que hacer casi todos los días, esperando material, etcétera. Y total que una noche, a una de las chicas que estaba ahí con nosotros se le ocurrió proponer jugar a la Ouija. Y yo creo que nadie tenía idea de finalmente de lo que significaba la Ouija, ni como juego, ni como portal de contacto, si es que es cierto, etcétera. Y total que aceptamos. La chica entonces hizo rápidamente un dibujo en un papel, en una hojita, ¿no? Y con un vaso de cristal así lo volteó, y entonces empezamos a jugar. Y de verdad les juro que nosotros poníamos el dedito así y el mentado vaso se movía para todos lados y nos daba mensajes, ¿no? Entonces así estuvimos jugando quizá 2 o 3 días hasta que pues en horas sí, además de horas extras no pagadas, ¿no? Pues nos iba respondiendo ciertas cosas que nosotros no habíamos contado a nadie, etcétera. Entonces se iba como aumentando esa tensión y también una cierta fascinación por llegar a cierta hora de la noche jugar esa malvada Ouija, ¿no? Entonces en la última sesión que jugamos, yo le pregunté a la Ouija, a ver, dime, ¿cuándo me voy a morir? Y entonces la concurrencia ahí, los compañeros me dijeron, eso no se pregunta. Entonces sí quitaron pues digamos el contacto, quitaron los dedos y entonces se perdió pues esa pero me dijeron que eso no se podía preguntar porque qué tal que sí me lo dice. Entonces esa noche al llegar a la casa mi difunta esposa Selene sale, me abre, ¿no? Eran las 3 de la mañana y me abre y me dice, tú estás jugando a la Ouija. Y entonces yo así con la cara de no, pero ¿cómo crees? Yo jamás haría eso, pero ¿cómo se dio cuenta ella, si tampoco tenía contacto con las personas de la redacción, que yo estaba jugando a la Ouija? Y al final tuve que aceptar que sí estaba jugando a la Ouija. Entonces, bueno, yo prometí, porque pues ella me lo exigió, que no volvería a jugar Ouija, ¿no? Por lo menos en la redacción. Y fuimos a acostarnos a dormir. Y al otro día me levanté para ir a trabajar. Y tenía, me parece que este brazo lo tenía, cuando me lo observé, tenía arañado, ¿no? Pero con araños grandes y gruesos. Y la sangre se me escurría. Entonces me metí a bañar, pensando, más bien protegiendo, pues que no viera a mi esposa, porque pues también se me iba a armar, ¿no?
Entonces yo pensé que me había pues rayado en la pared o algo, pero realmente no, sí, claro. Que hubiera en alguna pared ahí sin darme cuenta, pero no era así. Entonces, bueno, pues pasó, me puse un suéter de manga larga, etcétera, y me fui a trabajar. Y entonces fueron llegando los compañeros que habían jugado conmigo, y todos tenían el mismo arañazo. Los hombres, bueno, éramos 4 o 5, todos con el brazo arañado así. Entonces ya sabíamos cuando íbamos llegando, cuando íbamos entrando a la oficina, por la cara que ponía cada quien, ¿no? Pues que teníamos la misma experiencia. Y al final llegó la chica que había inventado, pues ella nos refirió que en su cuarto se había llenado de niebla, como si alguien hubiera prendido una fogata. Mi esposa me había dicho: tú estás jugando Ouija y estás sentado en la cocina, una cocina, ¿no? Con un piso cuadriculado, no sé, y tienes velas en los 4 extremos, ¿no? Y eso no lo habíamos hecho en la oficina. Entonces dije, bueno, a lo mejor, pues no sé. Pero cuando fuimos a la casa de esta chica para ver si era efectivamente cierto esto de la niebla, pues resultó que sí, que el cuarto aquel estaba pues como si se le hubiera metido una nube. ¿Y qué era la cocina? Y era una habitación, y además con una cocina. Entonces cuando voy a la cocina me doy cuenta que se corresponde a la descripción de que me había dado mi esposa. Ella había estado jugando, es decir, la chica esta había estado jugando pues muchos días antes a la Ouija en un lugar así, y había puesto pues velas como me habían descrito, ¿no? Entonces pues ella terminó saliéndose de ese cuarto, se rentó una nueva casa, digamos. Y bueno, pues quién sabe qué habrá pasado. Pero a partir de entonces ya no volvimos a jugar Ouija. Ya nos dio miedo, nos dio pánico, y pues por lo menos nos infundió cierto respeto, y jamás yo por lo menos volví a tocar ese artefacto. Entonces esa es una de las que me ha pasado y que pues no tiene ninguna explicación. Pues así las anécdotas inusuales. Sí, son inusuales. Ahora ustedes, a ver, cuéntanos una. A ver, yo... No tiene, a ver tú. Rápida para el cierre. Teníamos un evento en Oaxaca, en el Cerro del Fortín. Bueno, ahí es donde nos íbamos a quedar. En Oaxaca iba a haber una protesta, ¿no? Entonces llegamos ahí varios compañeros que íbamos a participar en esa protesta al Cerro del Fortín, porque ahí uno de ellos, su familia rentaba un cuarto. Curiosamente lo rentaba porque eran parte de la sección 22, entonces eran de comunidades alejadas, y como la sección 22 se moviliza muy seguido, entonces rentaban permanentemente ese lugar para poder pernoctar cuando iban a manifestarse, porque a veces eran jornadas largas, ¿no? Entonces un poco como amparados en esta tradición de los maestros, pues fuimos a estar ahí unos días. Y entonces yo llegué y me quedé en un cuarto, y en esa noche escuchaba que entraban y salían mucho al baño, ¿no? Entraban y salían. Pues no me levanté y demás. Al otro día les pregunté a los demás que por qué habían estado entrando y saliendo al baño, y me dijeron, no, pues nosotros nunca salimos, ¿no? A la noche siguiente llega otros compañeros, y uno venía de Chiapas y estaba algo cansado, ¿no? Entonces dijo, no, pues yo me voy a dormir. Nosotros fuimos al centro a dar una vuelta, yo y otro compañero. Y cuando regresamos estaba en la cama sentado, con los ojos así como que muy espantado, ¿no? Muy espantado. Estamos hablando de alguien que era pues completamente ateo y demás. Estaba espantado, ¿no? Y dice, acabo de tener un sueño bien macabro. Bueno, no un sueño, se me subió el muerto, ¿no? Pero estuvo muy macabro porque yo me levantaba y no me podía mover, y como que algo me hacía que me evitara parar, ¿no? Hasta que logré como que despertar, ¿no? Y entonces
pues ya le conté lo que a mí una noche pasada me había pasado, y pues ya nos quedamos así como sorprendidos, y de pronto como que también ubicamos que en ese cuarto era como donde estaba pasando cosas raras, ¿no? Y a la otra noche llegan otro compañero, pero yo a nadie le conté, ¿no? Todo lo que había pasado. Y estábamos dormidos, bueno, pues ahí en la cocina, varios, y de pronto en la noche se levanta y se empieza a rascar, pero desesperadamente, ¿no? A rascar, y le empiezo a gritar, ¿no? Oye, despierta, ¿no? O a moverlo, ¿no? No me acuerdo si le decía despierta, pero lo estaba hablando. Hasta que de pronto reaccionó, se movió y se volvió a acostar, ¿no? Y a la mañana siguiente, pues, me dijo que no sabía qué había pasado, ¿no? Ni siquiera se acordaba. Y bueno, de ahí todavía se derivaron otra serie de eventos que después nos fuimos enterando porque, pues, ocupaban esa casa, ¿no? Entonces hay dos explicaciones, ¿no? La que no tenemos, ¿no? La que no tenemos y que genera sorpresa. Y la otra, pues, es la asociada a esta parálisis del sueño, ¿no? Que es este fenómeno que se da antes de despertar o casi al inicio del sueño, ¿no? Y está asociada al estrés. Entonces, algo que sí tenemos en común todos los que llegamos ahí, pues que estábamos súper estresados por una serie de cosas, ¿no? Que el viaje, que pues la propia protesta y demás, ¿no? Bueno, y pero hasta eso... ahí queda la otra explicación. Pero eso es diferente a que tú escuchaste, a los sonidos que tú escuchaste, ¿no? Ajá, pero bueno, justamente la parálisis del sueño es como que se activa tu cuerpo, ¿no? Una parte de tu cuerpo, de tu percepción, ¿no? Y la otra pues, sigue durmiendo, ¿no? Y entonces puedes de pronto como confundir lo que estás soñando con un hecho real, ¿no? O sea, de pronto, porque de pronto estás soñando, pues, pero estás también percibiendo tu entorno, ¿no? Entonces ahí puede haber una combinación de estímulos, ¿no? Por querer explicar lo que pasó esa noche, ¿no? Pero sí también digamos que por lo que he escuchado existen algunas respuestas referentes al tema de estímulos sonoros, ¿no? que también pueden generar incluso alucinaciones, ¿no? Se dice que hay sonidos que pueden tener tan baja frecuencia que pueden activar por ejemplo tu sistema del equilibrio, ¿no? Y generar como alteraciones incluso visuales, y que a eso se le atribuyen ciertos aspectos paranormales, ¿no? Que de pronto en algunas casas se expresa, ¿no? Que existen estos infrasonidos que pueden de pronto explicar también esta sensación de que se te enchina la piel, ¿no? Y bueno, eso creo que también es parte de esas explicaciones que hasta ahora hay, ¿no? Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Nos ayudan mucho compartiendo, comentando, dándole like. Y ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, X. Ahí estamos compartiendo lo que hacemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Todo en contra.